Muy bien, muchachos, pues continuando con esta segunda parte ya del tema de proposiciones lógicas, del reconocimiento de proposiciones y también de la clasificación de las proposiciones, vamos a hablar en este momento de las proposiciones por su complejidad. Si bien es cierto, pues las proposiciones se clasifican por la cantidad de elementos que tienen, o quizás las proposiciones se clasifican por el verbo al que poseen, o quizás también se clasifican por el tipo de ciencia al que se refiere: historia, geografía, literatura, economía, física, química, matemática, lógica. También las proposiciones se clasifican por la presencia del conector lógico. Nosotros necesitamos saber qué cosa es un conector lógico. Ya sabemos por ahora qué cosa es una proposición. Ahora necesitamos determinar cómo se hallan, cómo se encuentran o cuáles son los conectores lógicos. En primer lugar, la primera pregunta que debemos respondernos, muchachos, es: ¿qué cosa es un conector lógico? Esa es la primera pregunta que nosotros debemos responder. ¿Qué cosa es un conector lógico? Nosotros vamos a tener oraciones, nosotros vamos a tener enunciados. Estos enunciados pues van a tener presencia de proposiciones y conectores, de esos dos elementos, variables y conectores. Un conector lógico es una traducción verbal, una simple palabra, la cual sirve de enlace entre dos o más proposiciones. Un conector lógico es aquella traducción verbal que sirve de enlace entre dos o más proposiciones. Tú ya sabes que una proposición es aquel tipo de enunciado que tiene sentido completo. Necesariamente tiene sentido completo. Necesito un sujeto y saber lo que se dice de este sujeto. Esa es una proposición. Entonces, vamos a mencionarte algunos tipos de conectores para que tú te des cuenta de lo que yo te estoy hablando. Mira, por ejemplo, la primera oración dice: Perú y Chile son exportadores de metales preciosos. Perú y Chile son exportadores de metales preciosos. Ahora, yo puedo esto separar en dos proposiciones, ¿sabes? Puedo Rico. separarlo, por ejemplo, en la primera proposición que va a decir con sentido completo. Ojo, yo quiero que ustedes intenten separarlas y que tengan sentido completo. Entonces, la primera proposición sería: Perú exporta metales preciosos. Exporta metales preciosos. Porque me está hablando de Perú. ¿Cierto o no? Me está hablando de Perú, por lo tanto, Perú exporta metales preciosos, sería la primera proposición. La otra proposición sería: Chile, estoy hablando de algo diferente, Chile exporta metales preciosos. Entonces, si las proposiciones son Perú exporta metales preciosos, Chile exporta metales preciosos, la pregunta es: ¿cuál será el conector que está uniendo a esas dos proposiciones? Y la palabra, la conexión, Y es la I, ¿no? Muchos ya conocen quizás los conectores. Es la I. La I es el conector. La I está sirviendo de enlace entre el sujeto, el predicado y obviamente las proposiciones. Tienen sentido completo. Este de acá es un conector. ¿Por qué es un conector? Porque me permite separar en proposiciones. ¿Ok? Por eso es un conector. Siguiente, a ver. Un cuerpo no se calienta con el frío. Un cuerpo no se calienta con el frío. La proposición sería, que tenga sentido completo: un cuerpo se calienta con el frío. ¿Tiene sentido? Un cuerpo se calienta con el frío. Tiene sentido. ¿Lo ves? Tiene sentido. Ahora, ¿cuál es el conector que está presente que cambia el valor de la proposición? no, El no. El no es un negador, ¿cierto? El no es una negación. Existen muchas negaciones: falso, mentiroso, nunca, jamás, incierto, que son traducciones verbales, pues, que son sinónimo de las negaciones. Pero también es un conector lógico porque lo he separado de la proposición. ¿Lo ven? Entonces, si en el primer ejemplo me dijiste que el conector lógico era la I, en el tercer ejemplo, pregunta: ¿esta I también sería un conector lógico, profe? ¿Quieres saber si No, es que esa I es un conector lógico? Si tú quieres saber si esa I es un conector lógico, tienes que apegarte a la definición de conector.
Un conector sirve de enlace entre dos o más proposiciones. Entonces, debo intentar separarlo en dos o más proposiciones. Si yo intento separarlo, voy a tener primero Rodrigo es primo. Rodrigo es primo. Y luego voy a tener Josué es primo. Entonces yo te pregunto, ¿Rodrigo es primo? ¿Tiene sentido? Rodrigo es primo. No. Ya hemos visto proposiciones en la mañana. Rodrigo es primo. ¿Tiene sentido? Rodrigo es primo. No. Rodrigo es No. primo. No, puedes decir verdadero, puedes decir falso, pero ¿qué cosa? O sea, Rodrigo es primo, pero, o sea, no entiendo, no tiene sentido. No tiene sentido lógico. No se pueden separar en dos o más proposiciones. Entonces yo acá voy a colocar, no se puede separar. Y si no se puede separar, muchachos, esto de acá no es conector. Hay que tener mucho cuidado. A ti quizás te han enseñado de manera directa, te han dicho, la I es un conector, el pero es un conector, el aunque es un conector. No es así, muchachos. Hay ciertas traducciones verbales que no funcionan como conectores. En este caso, la I, a pesar de que puede ser un conector, no lo es, porque no permite separar en dos o más proposiciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, ¿ok? Los conectores sirven de enlace entre dos o más proposiciones. Siguiente, a ver. La proposición que se formaría en el ejercicio 4 sería, por ejemplo, primera proposición con sentido completo, el cobre es un metal. ¿Tiene sentido decir el cobre es un metal? Sí. Tiene sentido. ¿Cuál será la otra proposición? ¿Cuál será la otra proposición? Ya, la primera es el cobre es un metal. Ya, la El cobre segunda. conduce la Cobre electricidad. conduce electricidad. Conduce la electricidad. Eso, exacto. Muy bien. Conduce la El cobre electricidad. conduce, ¿no? Conduce la electricidad. Algunos chicos, algunos alumnos me dijeron, profe, la siguiente proposición es conduce la electricidad. Yo le dije, ¿conduce la electricidad quién? ¿Quién? Conduce la electricidad no tiene sentido. Entonces tiene que haber un sujeto. Y ahora ustedes me han dicho, el cobre conduce la electricidad. Correcto, eso es lo cierto. Entonces, sí se puede separar. Y cuando sí se puede separar, las traducciones verbales que sirven de enlace, ¿cuáles son? El sí y el entonces. ¿No? Esa es la traducción verbal que sirve como enlace, pues. Eso es lo que está uniendo al cobre es un metal con el cobre conduce la electricidad, ¿lo ven? Entonces, como sí se pueden separar, es un conector. Es un conector. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta eso. Los conectores permiten separar en más de dos proposiciones, dos o más proposiciones con sentido completo. Tengan en cuenta eso. Siguiente, a ver, yo sé que a ustedes les han dicho, les han enseñado, el equivale, el sí solo sí, el es suficiente, el es necesario, son conectores lógicos, tal vez les han mencionado en algún momento. No siempre, no siempre son conectores lógicos. ¿Por qué? En este caso yo te voy a preguntar y tú solito me vas a dar la respuesta, mira, ve. Yo voy a suponer que el equivale es un conector. Ahí está, ve. Yo voy a suponer que el equivale es un conector. Entonces, si el equivale fuese un conector, me permitiría separar en dos proposiciones, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál será la primera proposición? ¿Cuál será la primera proposición? ¿Calor? ¿Cuál será la otra proposición? ¿Trabajo? Trabajo. Trabajo. Ya, pregunta, ¿calor es proposición? ¿Calor? ¿Calor? ¿Tiene verbo? Ya hemos visto en la mañana No, proposiciones. Le hemos no, estudiado en la profe. mañana las proposiciones. No. Ahora, No, calor. profe. No, ¿verdad? Calor No. no tiene, ni siquiera sé qué me está diciendo el calor. Calor, proposición, verdadero. Calor falso, no tiene sentido completo. Y como no tiene sentido completo calor y tampoco tiene sentido completo trabajo, eso quiere decir que no se puede separar. Y si no se puede separar, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es? ¿Es conector? No es No, conector. no es. No se olviden. No se puede separar, no es conector
lógico. Esa es la base, muchachos. Por acá ustedes deben empezar a reconocer conectores. Muchos alumnos acá se equivocan. ¿Por qué? La I es un conector, la I es un conector, la I, la I, la I, la I, donde sea que vean una I, para ellos es un conector. Mentira, no es así. El equivale es un conector, equivale, 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 y donde sea que vean un equivale, dicen que es un conector. Y ahí lo malogran. El suficiente, el necesario son conectores, y donde sea que vean eso, piensan que es conector y lo malogran. Intenten. Ustedes deben asumir que es un conector. Y si asumen que es un conector, deben intentar separarlo en dos proposiciones. Si se puede separar, sí es conector. Y si no se puede separar, no es conector. Un ejercicio para ustedes. Acá lo voy a escribir. Listo. Uy, uy, se movió. Analicen, a ver. Eso de arriba. Analícenlo. Un minuto para pensar. Un minuto para pensar. Piénsenlo, no actúen por inercia. Todo siempre se piensa, se analiza. Se tiene un sustento lógico para lo que se va a decir también. No simplemente decir no y listo. Sí y listo. No, tiene que haber un porqué. ¿Ya? La gasolina es necesaria para los automóviles. ¿Cuál podría aparentar ser el conector? ¿Cuál podría ser el conector? Díganlo, sin roche. Los. ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Automóviles? No, ¿automóviles? Automóviles es un concepto, ¿no? ¿Cuál podría ser el conector? A ver. Necesaria. Es Necesaria. necesario, ¿no? Es Necesaria. necesario para. Exacto. Eso podría ser el conector. Podría ser el conector. Si eso fuese un conector, me permitiría separarlo en dos proposiciones, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la primera proposición? A ver si es que se puede separar. La gasolina. La gasolina. Y la otra proposición sería los automóviles. Y yo te pregunto, ¿la gasolina es proposición? ¿La gasolina? No. No, La No, gasolina. profe. es un concepto. ¿Tiene sentido? No tiene verbo, por ahí empieza muy bien, por ahí debes empezar. No tiene verbo, correcto. Las proposiciones tienen verbo, muy bien. Afirman o niegan, correcto. La gasolina no es proposición. Los automóviles tampoco es proposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo separar en dos o más proposiciones. Por lo tanto, este señor no es conector. ¿Lo ven? Esa es la definición de un conector lógico. No se trata, muchachos, de memorizarnos todos los conectores y volvernos mecánicos. No, el alumno tiene que pensar, el alumno tiene que razonar, no tiene que aprender algo de memoria y listo. No, 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 así no se trata, ¿ok? Entonces ya saben lo que es un conector lógico. Un conector lógico es una traducción verbal, es una palabra que sirve como enlace entre dos o más proposiciones con sentido completo, ¿ok? Listo, entonces una vez que tú ya sabes lo que es un conector lógico, una vez que ya lo sabes, muchachos, vamos a clasificarlas. Aquellas que no tienen conectores, acá mira, dice no tiene conector. Aquellas proposiciones que no presentan conectores se llaman proposiciones simples, atómicas o monádicas. Proposiciones simples, atómicas o monádicas cuando no tienen conectores lógicos. ¿Bien? No tienen conectores lógicos. Y las proposiciones simples, atómicas o monádicas se dividen en dos tipos de proposiciones. Las proposiciones simples predicativas y las proposiciones simples relacionales. Las proposiciones simples predicativas son aquel tipo de proposiciones en los cuales te hablan de alguien. Se te está hablando de un sujeto. ¿Ok? Las simples predicativas son aquellas en las cuales te hablan de alguien, te dicen algo de alguien, te mencionan las cualidades de un sujeto. Por ejemplo, César Vallejo fue poeta. ¿De quién te están hablando? César Vallejo. Piura es una ciudad del norte peruano. ¿De quién nos están hablando? Piura. Piura. Miguel Grau nació en Piura. ¿De quién nos están hablando?
Miguel Grau. de Miguel Grau. ¿Se dan cuenta? O sea, las proposiciones simples predicativas, ¿cómo se reconocen? Porque te hablan de alguien, te mencionan características de un sujeto, cualidades de un sujeto. Bueno, en simple caso, te hablan de alguien, nada más. Por ejemplo, Cajamarca es una ciudad del norte peruano. ¿De quién hablan? De Cajamarca, predicativa. Predicativa. Siempre que te hablan de alguien es predicativa. Y si te das cuenta, no tiene conectores. Pues por ningún lado tiene conectores. Por eso es simple. Una proposición simple no tiene conectores. No aparecen conectores. Esas son las simples predicativas, las que te hablan de alguien. Pero también están las simples relacionales. Mucho cuidado con las proposiciones simples relacionales. Las proposiciones simples relacionales, como su mismo nombre lo dice, indican una relación entre dos o más sujetos, los cuales no se pueden separar y necesitan estar juntos. Vuelvo a repetir, las proposiciones simples relacionales relacionan dos o más sujetos y no los permiten separar. Las proposiciones simples relacionales aparentan tener un conector. Mucho cuidado con esa palabra. Aparentan tener un conector. ¿Cómo aparentan tener un conector? Hace un momento, cuando hemos estado reconociendo conectores, te has dado cuenta que, por ejemplo, había una I que aparentaba ser conector, pero no lo era porque no se podían separar. Había una palabra equivale que aparentaba ser conector, pero no lo era porque tampoco me permitía separar. Había un necesario para que tampoco me permitía separar. Por eso aparentan tener conectores. Pero, ¿cómo te das cuenta? Porque no se pueden separar. Intenta separarlo, no tiene sentido. No tiene sentido intentar separar. Vamos a ver cómo es que se dan esas proposiciones simples relacionales. Primero, mira lo que dice la 1. La libertad está entre Lambayeque y Ancash. Supuestamente, aparentemente, el conector sería la I. ¿No? Aparentemente el conector sería la I, aparentemente. Pero intenten separarlo a ver si tiene sentido. A ver, háganlo. Intenten separarlo, inténtenlo. Intenten decir, por ejemplo, la libertad está entre Lambayeque. O intenten, por No tiene ejemplo, sentido decir, si se separa. la libertad está entre Ancash. Cuando un elemento, cuando un objeto está entre, para que tú estés entre, ¿cuántos necesitas? Tú puedes estar entre uno. Yo me quiero centrar entre mis amigos, ya. ¿Acaso necesito solamente uno, entre uno? O sea, entre las piernas me voy a sentar, no. ¿Dónde voy a sentar? Entre, en medio. Necesitamos dos, ¿no? Uno acá y el otro acá, entre. Entonces, ¿cuáles son esos dos? La libertad está entre Lambayeque y Ancash. Necesariamente tienen que estar juntos. No puedo separarlos. Esta ahí no es un conector. ¿Ven? Proposición simple relacional. José Carlos Mariátegui y César Vallejo son contemporáneos. Esta ahí podría ser el conector. Pero dice son contemporáneos. O sea, muchachos, si yo quiero comparar mi edad con la de ustedes, necesito por lo menos dos, ¿no? Yo y Arián, tal vez, ¿no? Yo y Rachel, tal vez, dos necesito por lo menos. No puedo decir Carlos es contemporáneo o Carlos tiene la misma edad. ¿La misma edad que quién? Necesito otro más. Entonces, no es conector porque hay una relación entre César Vallejo y José Carlos Mariátegui. La edad, comparando la edad los dos, relacionando su edad. Por eso es proposición simple relacional, tampoco es un conector. Juan y Carlos se pelean. Yo no puedo decir Juan se pelea solito, se está peleando Juan, solito, no. Yo no puedo decir Carlos se pelea solito tampoco. Tienen que pelearse, por lo menos tienen que haber dos para poder pelearse, ¿no? Dos o más, pero en este caso necesariamente tienen que estar estos dos para poder pelear. Entonces tampoco se pueden separar. Esta ahí no es un conector. Acá hay una relación de cantidades. Las cantidades que acá hay la misma cantidad que acá. Es una relación de cantidades. Y la última es una relación de edades.
Marcela es menor que, bueno, para decir es menor, es mayor, es igual, necesito por lo menos 2 elementos. Esas son las proposiciones simples relacionales, ¿ok? Resumiendo, las proposiciones simples no tienen conectores y se dividen en simples predicativas, las cuales hablan de un sujeto, y simples relacionales, las cuales relacionan a 2 o más sujetos, ¿verdad? Esas son las proposiciones simples. Y por último, vamos a hablar de aquellas proposiciones que sí tienen conectores lógicos. Las proposiciones que sí tienen conectores lógicos, tienen conector lógico, son llamadas proposiciones compuestas, moleculares, coligativas, complejas. Para este caso de proposiciones, para reconocer este tipo de proposiciones, necesitamos saber cuáles son los conectores lógicos. Y el día de hoy, en el tema de formalización, yo te voy a enseñar cuáles son las proposiciones negativas, es decir, cuál es el conector de la negación. Te voy a enseñar también cuál es el conector de la conjunción, conector de la I, el conector de la conjunción, el conector de la disyunción también, ya sea incluyente o excluyente. También te voy a enseñar cuáles son las condicionales directas, o también conocida como implicador. Y te voy a enseñar también las condicionales inversas como replicador. Y la última, pues, que es la bicondicional o la biimplicación. ¿Ya? Entonces, para las proposiciones compuestas, moleculares o coligativas, necesitas aprenderte los conectores lógicos y saber cuáles son esos conectores. Nada más. Eso era lo que quería explicarles. Proposiciones simples y proposiciones compuestas. Preguntitas. ¿Todo bien? Confirmen, a ver, no se duerman. Ya están durmiéndose por ahí. Confirmo, profe, todo bien. Confirmo. Oye, no te duermas. Te vayas a dormir, ¿no? Están ahí en su laptop, están así. Están durmiendo en su laptop ya. ¿Saben cómo una vez noté que mis alumnos estaban durmiendo? O bueno, un alumno se durmió. Tenía clase en la noche. Y bueno, en el chat mensajean, ¿no? A veces escriben en el chat, pues, ¿no? De preguntas y todo eso. Pero este joven había, no sé, un chat comenzó a estar así, supongamos. Así. Así ve. Así. Eso que me hizo entender que se había quedado dormido encima del teclado. Se había quedado dormido encima del teclado, pues no había mandado el chat y se mandó, pero mandó más, ¿ah? Un montón. Y a veces pasa, están cansados y se quedan dormidos encima del chat todavía. En Trujillo hace un calor enorme, sí, el día viernes y sábado estuve en Trujillo, por Dios, para hacer calor enorme. Acá en mi tierra hace frío. Mi tierra, yo estoy en la sierra. Lo bueno es que yo estoy en la sierra, no estoy en Trujillo, por eso no sé cómo lo viven todos los días ustedes, el calor insoportable de esa ciudad de Trujillo, pero sí hace calor. Bien, muchachos, ese es el tema de proposiciones lógicas, ¿ya? Ese es el tema de proposiciones lógicas. Vamos a hablar ahora. A ver, ¿quién grita? Silencio. Ya, cállate, ya lo callé. Vamos a hablar con la formalización. Vamos al tema de formalización. Déjenme cargar mi laptop. Ya, se apaga, se me apaga. Listo, ya está cargado. Está cargando. Muy bien, ese es el tema de proposiciones lógicas. Bueno, tenemos la práctica de proposiciones. Vamos brevemente a resolverlo, ¿ya? ¿Me mandaron o no me mandaron la práctica? Dice, profe, si nadie se la manda.
Mándeme la práctica, ¿ya? Por favor. Muchachos, vamos a hablar en este momento del tema de formalización, ¿ok? El tema de formalización es uno de los temas pilares, es la base de la lógica proposicional. El tema de formalización es sencillo, si es que ustedes entienden lo que es un conector y lo que es una variable. Y también si es que ustedes tienen a la mano la ficha de los conectores lógicos y se apoyan, mientras resuelven la práctica, pues se apoyan de esa ficha de conectores lógicos, ¿ok? En primer lugar, vamos a hablar de la definición de conector lógico, la definición de variable, la definición de formalización. Luego vamos a hablar de los primeros conectores como la negación, la conjunción y la disyunción. Y culminamos con las condicionales y las bicondicionales. Empezamos, muchachos, por definición. Ya. Por definición, ¿qué cosa es formalizar? Formalizar es traducir de manera exacta un enunciado a través de símbolos. Formalizar es traducir de manera exacta un enunciado a través de símbolos. Por ejemplo, nosotros tenemos unos símbolos que es falso que no solo la materia y la energía no existan en el mundo, sino que con los anteriores no habría actividad en la naturaleza. Ese es el enunciado, ¿ok? Dentro de ese enunciado nosotros vamos a tener presentes dos elementos. Vamos a tener presentes variables y vamos a tener presente conectores. Variables y conectores. Y estos de acá se van a simbolizar. Las variables, ya vamos a saber qué cosa es una variable, y los conectores, ya también vamos a saber qué cosas son los conectores y cuáles son los sinónimos de los conectores. Pero cuando tú tengas un enunciado, los únicos elementos que vas a encontrar dentro son variables y conectores lógicos. Esas variables y esos conectores son los que se van a simbolizar. Esas variables y esos conectores son los que van a tener una simbología. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de lo que son las variables. Una variable dice que es un símbolo que está determinado por una letra. O sea, letras que nosotros vamos a asumir como variables, como símbolos. Esas son nuestras variables. Y obviamente, ¿qué es lo que resume una variable? Una variable resume una proposición. O sea, tú vas a tener proposiciones. Y si tú no quieres escribir esas proposiciones porque son extensas, porque son largas, lo que vas a hacer es asumir una variable en su lugar, darle una letra a dicha proposición. ¿Qué letras puedes darle a esas proposiciones? ¿Qué variables puedes darle? Puedes darle, por ejemplo, el P minúscula, Q, R, S, minúsculas. Puedes darle estas variables, estos valores de las letras. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esas letras que le vas a asumir a una variable, una proposición, son lo que nosotros vamos a conocer como variables. O tal vez la A, la B, la C, la D, la E, así. Cualquiera de ellas también. Puede ser la A, la C, la D, la E y así. Esas son los que nosotros vamos a utilizar como variables. ¿Ok? Letras. Las variables son letras que van a resumir a una proposición. Y siempre estas letras se deben comenzar por orden alfabético. Es decir, si tú estás utilizando primero a la P minúscula, luego tendrías que utilizar a Q minúscula. Luego tendrías que utilizar a R minúscula, a S minúscula, a T, a U y así. Comenzar con el orden alfabético. Siempre, siempre hay que dar inicio en orden alfabético, ¿ok? Igual para la A. Si tú empiezas a utilizar la A, la B, la C, la D, mayúsculas, tiene que ser también en un orden alfabético. ¿Está bien? Profe, ¿y qué se refiere a eso de lenguaje objeto, metalenguaje? Eso de ahí, muchachos, no hay que tomarlo tanto en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, necesitamos utilizar letras, muchos alumnos se preguntan cuál de las dos letras voy a utilizar. ¿Utilizo minúsculas o utilizo mayúsculas? Eso depende Profesor, de ¿puede las volver a clases. explicar sobre el lenguaje objetivo? Eso de ahí, ¿cómo, perdón?
¿Puede volver a explicar sobre el lenguaje objetivo? No he explicado del lenguaje objetivo. ¿Por qué no he Ok, explicado del lenguaje gracias. objetivo? Muchachos, a ver, ¿qué les he dicho? Esto no les voy a explicar. ¿Por qué? Porque los voy a traumar explicándoles esto. Profe, pero entonces, ¿por qué colocan lenguaje objeto y metalenguaje? Para que tú utilices minúsculas o mayúsculas. Ay, profe, ¿cómo sé que voy a utilizar minúsculas o mayúsculas? Mirando las claves del ejercicio. El ejercicio de formalización va a tener claves. Si tus claves están utilizando minúsculas, ustedes deberían formalizar con minúsculas. Si las claves han utilizado mayúsculas, ustedes deberían formalizar con mayúsculas. No les va a venir mezclado. No les va a venir minúsculas y mayúsculas. Jamás. Jamás les va a venir así. Nunca. Es imposible que les venga minúsculas y mayúsculas. Entonces, para que no les explique lo que es lenguaje objeto y metalenguaje, porque esto tiene que ver con los niveles de lenguaje y no se traumen, directo, muchachos. ¿Cómo van a saber si formalizar con minúsculas? Porque la clave ha formalizado con minúsculas. ¿Cómo saber si formalizamos con mayúsculas? Porque la clave ha formalizado con mayúsculas. Nada más. Nada más. Eso nada más recuerden. ¿Ya? Minúsculas, porque la clave está utilizando minúsculas. Y alguien por ahí seguramente va a decir, profe, ¿y si viene mezclado? No viene de esa manera. Jamás se van a presentar ejercicios mezclados de minúsculas y mayúsculas. Jamás. Jamás. Ok, gracias, Jamás. profesor. Jamás, jamás. Tenemos nosotros ejemplos. ¿Dónde están? A ver, no, los he borrado. No importa, ya se fue. Bien. ¿Por qué no quiero explicar lenguaje objeto y metalenguaje? Porque es en vano, eso no te va a servir de nada. No les va a servir de nada que yo les explique lenguaje objeto y metalenguaje. ¿Ya? Metalenguaje ya sabemos qué cosa es. El metalenguaje es el uso de las comillas, ¿ya? Pero en este caso, referido a la formalización, que es un poquito más complejo, mejor dejémoslo ahí nada más, ¿ya? Mayúsculas y minúsculas. Eso es lo único que ustedes deben saber, que no se van a utilizar otros mezclados, o por ejemplo, no se van a utilizar otro tipo de lenguaje, solamente esos dos nada más. Entonces, ustedes cuando le den una letra a las proposiciones, cuando ustedes le den una letra a las proposiciones, esta letra tiene que ser en orden alfabético. Un momentito, ¿ya? Dame un momentito, a ver. Ya, listo, ahora sí. Me estaba haciendo bulla por afuera, reventándome cohetes por ahí. Ya, continuemos entonces, sin que uno se desconcentre. Una variable, les decía que es una letra que se le va a asignar a una proposición. Esta letra puede ser minúsculas empezando desde P hacia adelante o mayúsculas empezando desde A hacia adelante. ¿Cómo saber si utilizamos minúsculas o mayúsculas?
Todo depende de la formalización de las claves. Si las claves está todo con minúsculas, utilizamos minúsculas. Si la clave está todo con mayúsculas, utilizamos mayúsculas. Y siempre se respeta el orden alfabético. Empezamos por A, luego toca B, C, D y E en adelante. Empezamos con P, luego toca Q, R, S, T, U y así se respeta el orden alfabético. Ustedes no van a poder formalizar en orden que no está. Por ejemplo, R, luego de R utilizo a P, luego del P lo utilizo al S, luego del S lo utilizo al Q. No se formaliza así. Siempre le asignamos un orden alfabético. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mencionar? Por ejemplo, yo tengo la proposición, César Vallejo fue escritor en el antiguo Perú. Para no volver a escribir todo esto en la oración, para no volver a colocar todo esto, le asigno una variable, le asigno una letra. La letra que le voy a asignar, por ejemplo, puede ser la letra P. Listo. Esa es la letra que se le ha asignado a la proposición, por ende es la variable. Gottlob Frege, máximo representante de la lógica en la Edad Media, escribió conceptografía. Para no colocar todo esto en la oración, le vamos a asignar una variable. Como ya utilicé la variable P, ahora me toca utilizar la variable Q. Siguiente. Don Quijote de la Mancha fue una obra publicada por Miguel de Cervantes Saavedra en el año 1605. Proposición. Que para no escribir todo eso, pues vamos a asignarle una variable, por ejemplo, R. Y donde sea que yo vea a R, me estará indicando el significado de dicha proposición. Esas son las variables. Proposiciones simples que son asignadas a través de letras. Las letras son las variables, las letras. ¿Ok? Vamos a ver entonces si es que se ha comprendido, ¿ya? Proposiciones simples, ¿ah? A ver, vamos a ver si se ha comprendido. Un ejemplo, ¿ya? Miren, ven. Acá nos dice... Es falso que el descubrimiento de América fue un verdadero reto para el gobierno español, a menos que los españoles no habían llegado a estas tierras. No obstante, los españoles necesitaban lograr una ocupación efectiva de estas tierras o solo les resultó necesario motivar a la gente de la península a emprender el largo viaje. Primera proposición. ¿Quién será la primera proposición simple que tenga sentido completo que yo le puedo asignar una letra? ¿Quién será? Piénsenlo, a ver. Miren, ahí está el ejercicio. A ver, piénsenlo. ¿Quién será la primera proposición? Debe tener sentido completo. Debe aparecer en la oración también. El descubrimiento de América fue un verdadero reto para el gobierno español. El descubrimiento de América fue un verdadero reto para el gobierno español. Ahí está. Y eso será mi variable P. Siguiente. Más. Los españoles no habían llegado a estas tierras. Los españoles no habían llegado a estas tierras. Esa será mi otra variable. Ya estoy acá, ¿ve? Siguiente. Los españoles necesitaban lograr una ocupación efectiva de estas tierras. Los españoles necesitaban lograr una ocupación efectiva de estas tierras. Siguiente proposición. Y la última proposición. Les resultó necesario motivar a la gente de la península. Les resultó necesario motivar a la gente de la península a emprender el largo viaje. Ahí está. Muchachos, en total nosotros tenemos 4 proposiciones. ¿Lo ven? Tienen que tener sentido completo. Y están ahí, yo no les he sacado de ningún lugar. Están aquí, mira, están colocadas aquí, ve. El descubrimiento de América fue un verdadero reto para el gobierno español. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Siguiente. Los españoles no habían llegado a está, mira. Acá está. Siguiente. Los españoles necesitaban lograr una ocupación efectiva de las tierras. Acá está también, mira, ve. Siguiente. Le resultó necesario motivar y acá está también. ¿Lo ven? O sea, las proposiciones siempre van a estar en la oración. Ese será P, este será la variable Q, obviamente le sacamos el negador después, esta será la variable R y esta será la variable S. ¿Lo ven? 4 variables. 4 variables. P, Q, R, S. Siguiente, a ver.
¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta tal vez? No, profe, todo claro. No, profesor. Ya, ¿cuál serán las proposiciones acá? A ver. Deben tener sentido, no se olviden. Sentido completo. La primera sería que la materia existe en el mundo. La primera dice, la materia y la energía no existen en el mundo, sino que con los anteriores no habría actividad alguna en la naturaleza. La primera proposición dice, la materia existe en el mundo, pero como hay un negador hay que colocarle, la materia no existe en el mundo. ¿Ya? La materia no existe en el mundo. Ahí está. La siguiente, ¿cuál sería? La energía no existe en el mundo. Energía. La energía no existe en el mundo. ¿Y la siguiente, cuál sería? Con los anteriores no habría actividad en la naturaleza. Con los anteriores, ¿con quiénes? Con la materia y la energía no habría Energía, actividad no era- alguna en la naturaleza. Muchachos, ¿se puede separar o no se puede separar? Puedo decir Sí. con la materia y la energía no hay actividad en la naturaleza, pero puedo decir con la materia no hay actividad en la naturaleza, con la energía no hay actividad en la naturaleza, ahí está. ¿Ve? O sea, seguir separando en proposiciones. Mientras más proposiciones encontremos, más variables tendrá el enunciado. P, Q, R y S. Esas son las variables. Y yo les dije también que tengan bastante cuidado con las proposiciones simples relacionales. Las proposiciones simples relacionales son aquellas que aparentan tener conector, pero cuando tú los intentas separar, no se pueden separar, ¿verdad? No se pueden separar y no es un conector entonces. A ver, miremos eso, veamos. ¿Cuál de ellos se podrá separar? ¿O cuál de ellos no se podrá separar? Veamos. ¿Ah? Proposiciones simples relacionales. Aparentan tener un conector lógico, pero no se pueden separar. De la primera no se puede separar. ¿Ya lo vieron? ¿En cuáles de ellas, ya son 5, en cuáles de ellas se pueden separar? Ninguna, profe. Ninguna. Ninguna se puede separar. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Algunas de las dos se podrá separar? Tal vez algunas se puede separar, dos proposiciones que tengan sentido completo por sí solas, tal vez, no lo sé. La primera se puede separar, profe. La primera. A ver, si tú vas a jugar, ¿con quién jugarías? ¿Puedes jugar solo? O sea, No. Perú va a jugar. Si yo intento separar la primera, estaría diciendo, el país de Perú jugará un partido de fútbol por las clasificadoras ya, pero ¿con quién va a jugar? ¿Con quién? ¿Con quién? Sentido completo. En cambio, ahí dice Perú y Brasil. Los dos jugarán un partido de fútbol.
Porque para jugar un partido de fútbol necesito dos y necesito conocer cuáles son esos dos que van a jugar. No puedo separar y decir solamente Perú va a jugar, porque Perú solito no puede jugar. Brasil solito no pueden jugar. Entonces la uno no se puede separar. ¿Ya? La última. La uno no se puede separar. La última. La hipótesis es un enunciado que relaciona. ¿Qué es lo que relaciona la hipótesis? ¿Qué te dice qué es lo que relaciona la hipótesis? Una variable considerada como causa, ¿ya? ¿A quién lo relaciona? ¿O con quién lo relaciona a la causa? Con otra variable considerada como efecto. Relaciona una variable como causa y otra considerada como efecto. ¿Cuál sería la primera proposición si es que puedo separarlo? La hipótesis es un enunciado que relaciona una variable considerada como causa. ¿Pero con quién lo relaciona? Porque ahí dice relaciona. Y obviamente para relacionar necesito por lo menos dos. Relaciono a dos elementos. Por lo menos dos. No se puede separar tampoco. Parece que, pero profesor, aquí me han dicho que la I es un conector, siempre me han dicho así, pero no se puede separar. Por eso acá dice, hay que tener bastante cuidado con las proposiciones simples relacionales, porque dichas proposiciones aparentan tener un conector, pero no se pueden separar. A ver. Las cosas que conocemos o son materia o son energía, a menos que los metales y la madera, ambas son formas distintas de materia. Además, la luz y el calor se complementan como energía. ¿Quién será la primera proposición, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta o sexta? No sé, dependiendo cuántas proposiciones hay. A ver. Analicen este ejercicio. Y también el de acá. Uy, uy. Se me vino las claves. Y luego también tenemos otro por acá, pero primero el de este, ya primero este de acá. A ver. ¿Cuántas proposiciones habrá? A ver, sentido completo, ¿ah? Sentido completo. Primera proposición. Las cosas que conocemos son materia. Segunda proposición. Las cosas que conocemos son energía. Tercera proposición. Los metales y la madera, ambos son formas distintas de materia. Y última proposición. La luz y el calor se complementan como energía. Solamente tenemos 4 proposiciones en este enunciado. La variable P, la variable Q, la variable R y la variable S. Nada más. 4 proposiciones. ¿Ya? 4 proposiciones. Siguiente. ¿Cuántas proposiciones habrán acá? A ver, intenten separarlo. El calentamiento de las aguas del mar sería la primera proposición. El calentamiento de las aguas del mar da lugar a la evaporación. Para que tenga sentido completo, pues.
El calentamiento de las aguas del mar da lugar a la evaporación. Acá está, a ver. Da lugar a la El evaporación. segundo sería el calentamiento de los ríos, da lugar a la evaporación. Y el último sería el calentamiento de los lagos, da lugar a la evaporación. ¿Verdad? Hasta acá. Ve. Luego, La evaporación es necesaria luego, para la... luego se vuelve a repetir, ¿no? Luego dice la evaporación es necesaria para la formación de nubes. Ahí está. Y luego se vuelve a repetir el calentamiento de las aguas del mar, el calentamiento de los ríos, el calentamiento de los lagos da lugar a la evaporación. Cuando se vuelven a repetir las proposiciones, ya no se vuelven a escribir otra vez, solamente se dejan con la que ya estaba inicialmente. ¿Quién era P? El calentamiento de las aguas del mar. ¿Quién era Q? El calentamiento de los ríos. ¿Quién es R? El calentamiento de los lagos. ¿Y quién es S? La evaporación es necesaria para la formación de nubes. Esas son las variables, ¿ok? Esas son las variables. ¿Bien? ¿Hay problemas con el audio? No. No, profesor. No, profesor. Bueno, hay momentos que lo silencio el audio cuando les digo, piensen cuántas variables hay. Silencio el audio ahí. ¿Ya? Por eso lo silencio. Tengan bastante... a veces me dicen, profe, está silenciado. No, yo lo silencio para que ustedes puedan pensar, a ver. Bien, entonces esas son las variables, muchachos. Las variables son proposiciones simples que están dentro del enunciado y que nosotros le asignamos una letra. Esas son las variables. Vamos a hablar ahora de los conectores. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Los conectores lógicos, también conocidos como operadores o coligadores, son traducciones verbales. Son palabras que nosotros los vamos a simbolizar. ¿Cómo vas a encontrarlo tú en el examen? Así, mira, el no y sus sinónimos, la I y sus sinónimos, la O y sus sinónimos, o y sus sinónimos, el sí entonces y sus sinónimos también, el porque, el ni, el sí solo sí y sus sinónimos. Entonces, estas son las traducciones verbales o estructuras lógicas que estarán en el enunciado, que representan a cada uno de los conectores lógicos, mira, representan a cada uno de los conectores lógicos. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprendernos cuáles son las otras traducciones verbales que son sinónimos de cada uno de los conectores y también sus símbolos. Debemos aprendernos sus símbolos. Acá en la parte derecha están los símbolos tanto de la negación como de la conjunción, como de la disyunción, implicación, replicación y la bicondicional. El único conector monádico, el único operador monádico que hay es el negador. Los demás son diádicos. El único monádico que hay es el negador. Los demás son diádicos, ¿ok? Entonces, profe, a ver, cuando nosotros hablamos de conectores lógicos, lo que necesitamos hacer en primer lugar es aprendernos las traducciones verbales, aprendernos las palabras que vamos a encontrar en el enunciado que van a ser sinónimo de los conectores. Eso es lo que necesitamos aprendernos para poder resolver cualquier ejercicio de formalización. Vamos a comenzar entonces con el reconocimiento. Mira, ¿qué es lo que ustedes van a llegar a hacer en algún momento cuando reconozcan a los conectores? Esto, miren, es falso que es un conector. El a menos que es otro conector. El no es un conector. El no obstante también es un conector. El o solo también es un conector. El es falso es un conector. El no solo es un conector. La I es un conector. El no es un conector. El no es un conector. Eso es lo que ustedes van a hacer. Van a encerrar los conectores lógicos. Pero para ello tienen que aprenderse cuáles son las traducciones verbales de los conectores. A ver, acá, ¿cuáles creen ustedes que son los conectores? A ver, piensen, ¿ah? Lo vamos encerrando. Las dos O que están juntas ahí, o son materia o son... El a menos que... Es que La I.
Es ahí nada más, la otra ya no. Ambas también. Eso no. ¿Nadie más? Ya. ¿Cuáles son los conectores lógicos? La O, Profe, eso ahí que la encerrado otra creo O, que no es. el a menos que de acá, el además de acá. Esta I que ustedes ven acá no es un conector lógico. ¿Por qué? Porque no puedo separar y decir, los metales son formas distintas de materia. ¿Formas distintas de quién? La oración, la proposición completa es, el metal y la madera son formas distintas de materia. Los dos se está comparando. Así que solamente esos 4 son los conectores. Abajo, el calentamiento de las aguas del mar o de los ríos. Eso es lo que nosotros vamos a llegar a hacer en su momento. O de los ríos da lugar a la evaporación. No obstante, es otro conector. La evaporación es necesaria para la formación de nubes o el calentamiento de las aguas del mar o de los ríos o de los lagos. Conectores, no hay más conectores lógicos. Acá, el no solo, el es falso que, el no solo, el sino que también, perdón, el sino que también, el no, el sino que, el es falso que, el no solo, es falso que, el sino que, y así. Y así ustedes van a tener que aprenderse las traducciones verbales. Algunos de ustedes están diciendo en este momento, ¿y cómo sabe el profe que esos son los conectores? Porque yo ya me he aprendido las traducciones verbales de los conectores. Ahora les toca a ustedes aprenderse cuáles son esas traducciones verbales, cuáles son esos sinónimos, para que cuando los tengan en un enunciado, para que cuando los tengan en una oración, lo reconozcan fácilmente. ¿Ok? Lo reconozcan fácilmente. Entonces, vamos a hablar de los conectores de la negación, de la conjunción y de la disyunción, ya sea débil o fuerte. Ahí están. ¿Qué cosas son esos que tenemos ahí? Traducciones verbales. Miren, muchachos, esto es lo que ustedes deben aprenderse. Son sinónimos de la negación. Donde ustedes vean esas palabras, son negadores. Hay que aprenderse esas traducciones verbales. Hay que aprenderse esas traducciones verbales. Son exactamente las 5:02 de la tarde. Un par de minutos, cópienlo al toque. En una hoja bon. Te voy a decir algo. Mira, te voy a decir algo, ve. Te voy a decir algo. Una hoja bon. Por acá creo que tengo una. Doblas por la mitad. Lo doblas otra vez por la mitad. Y ahí lo copias. En una ficha. Saben hacer fichas, ¿no? Ya, en una ficha copien esas traducciones verbales que son los negadores. Igual lo van a copiar para la I, para la O fuerte, la bicondicional, la condicional, Schiffer, Nicot. Igual para todos, para que los aprendan. Copiamos, al toque. Par de minutos.
Listo. Muy bien, entonces muchachos, ahí tenemos las traducciones verbales de la negación. Ya todas aquellas palabritas que ustedes ven acá y quizás otras adicionales, otros sinónimos, nosotros los vamos a tener presente dentro de un enunciado. Automáticamente nosotros tenemos que saber qué es el conector de la negación y lo tenemos que encerrar. ¿Qué tipos de negadores existen dentro de la formalización? Dentro de la formalización tenemos tres tipos de negadores: el negador interno, el negador por prefijo y el negador externo. ¿Cuándo se da una negación interna? Una negación interna se da cuando el negador aparece dentro de la oración, dentro de la proposición. Y obviamente es una negación interna porque solamente afecta a esa variable, a esa proposición, no a todo, sino solamente a una variable. Por ese motivo es que lo vamos a encontrar dentro de la oración. El ejercicio número 1, el negador lo tienen acá. Está dentro de la oración y se formaliza como negación de P. En el ejercicio 2, el negador lo tienen acá. Dentro de la oración y se formaliza como negación de P también. En el ejercicio número 3, el negador lo tienen acá, ¿ve? Dentro de la oración y se formaliza también como negación de P. En el ejercicio número 4, la proposición es: Trujillo jamás es la capital de la libertad. Primera proposición. Segunda proposición es: Trujillo tampoco es la sede del gobierno regional. Segunda proposición. O sea, acá tenemos negación de P y acá tenemos negación de Q. Negación de P, ¿quién es? Trujillo jamás es la capital de la libertad. Negación de Q, ¿quién es? Trujillo tampoco es la sede del gobierno regional. El negador se representa de esa manera. Suecia y Alemania nunca formarán parte de los líderes mundiales en producción de acero. Suecia nunca formará parte de los líderes mundiales en acero y luego Alemania nunca formará parte de los líderes mundiales de acero. Negación de Q. Perú y Ecuador dejarán de pertenecer al Mercosur. Perú dejará de pertenecer al Mercosur y Ecuador dejará de pertenecer al Mercosur. Negadores que solo afectan a las variables. Pedro Abelardo nunca fue político y economista. Pedro Abelardo nunca fue político y Pedro Abelardo nunca fue economista. Son negadores internos, negadores que aparecen dentro de la proposición y que obviamente solo afectan a dicha proposición. Siguiente tipo de negadores. Negador por prefijo. Las negaciones por prefijo hablan de los prefijos negadores, obviamente el in, el des, el anti o el a. Por ejemplo, el Perú se ha convertido en una ciudad insegura. Damper es una empresa informal. Camposol es solo una empresa independiente. Virú Carlos es un empleado desleal. Las pinturas rupestres son amorfas. El uso de amuletos son antinaturales. Ahí están. Prefijos que indican negaciones. También hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Porque a veces no lo dejamos pasar nada más, a veces no nos damos cuenta que hay un prefijo de negación. Hay que tener cuidado. Y por último, vamos a hablar de los negadores externos. Señores, existen dos maneras de identificar negadores externos. Dos maneras. La primera manera de identificar negadores externos es que el negador aparezca al inicio del enunciado. Que el negador aparezca al inicio del enunciado. Que el negador aparezca al inicio del enunciado. Esa es la primera. Que el negador aparezca al inicio del enunciado. Después de él, una coma. Si ustedes encuentran esto, el negador al inicio del enunciado y después del negador una coma, esto nos indica una negación externa. ¿Y cómo se representa una negación externa? Se coloca un negador y se abren paréntesis. Ahí tienes una negación externa. Se coloca un negador y se abren paréntesis. Se coloca un negador y se abren paréntesis. Igual acá. Un negador y se abren paréntesis. ¿Cómo se reconoce entonces un negador externo? En primer lugar, el negador aparece al inicio del enunciado y después de él necesariamente tiene que haber una coma. Primer caso de reconocimiento. Segundo caso, el negador tiene que aparecer al inicio del enunciado.
Pero si ustedes se fijan en este segundo caso, no hay una coma. No hay una coma. Entonces, ¿qué pasa si es que no hay una coma? Si no tienen una coma, deben verificar si es que hay algún sujeto o algún predicado que se está compartiendo. Por ejemplo, acá se está compartiendo Pablo, mira. Pablo vive en Perú y Pablo nació en Colombia. Se está compartiendo alguien. Acá, por ejemplo, se está compartiendo vivir en Córdoba, España. Juan vive en Córdoba, España. Ricardo vive en Córdoba, España. Se está compartiendo él. Perú y Ecuador, asimismo Chile, participan en la Copa América 2021. 2021, la Copa América, Perú, luego se va con Ecuador y luego se reparte con Chile. Ahí están, ¿no ven? Sí se comparte un predicado. Venecia no exporta espárrago, tomate, páprica y beterragas. Venecia no exporta espárrago, Venecia no exporta tomate, Venecia no exporta páprica y Venecia no exporta beterragas. Entonces, sí se están compartiendo, mira. Se está compartiendo un sujeto en el primero, en el segundo se está compartiendo el predicado, en el tercero también se está compartiendo el predicado y en el último se está compartiendo el sujeto. Entonces, si es que tiene el negador al inicio, no hay coma, pero hay un sujeto o un predicado que se comparte, también es negación externa, también. Entonces, se me escapó el gallito. Bueno, un poco de agua. Entonces, ¿cómo determina si una negación es externa? El negador aparece al inicio del enunciado y después de él hay una coma. O el negador aparece al inicio del enunciado y se comparte un sujeto o se comparte un predicado. Entonces, pregunta por ustedes. Un minutito para eso. A ver, un minutito para que ustedes vean si es que son negadores externos o no. Un solo minuto, ¿ya? A ver, comienza a correr el tiempo. Les vuelvo a repetir. A ver, les dije que una negación es externa Profe, cuando el ninguno. negador aparece al inicio del enunciado y después de él hay una coma. También les dije que hay una negación externa cuando el negador aparece al inicio del enunciado y se comparte un sujeto o se comparte un predicado. O sea, se comparte a alguien. Necesitamos de alguien para que tengan sentido. Se comparte. Ninguno es negador externo, profe. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Los demás en qué están? ¿Ah? ¿Qué están? ¿Qué dice La Rosa de Guadalupe? ¿Están viéndola? ¿Están viendo la serie de Netflix? ¿Están viendo Cobra Kai. una película tal vez? Cobra Kai. ¿Ninguna? ¿Confirman? Sí. Sí, profesor. Es refutable que está al inicio, ¿ah? Pero no tiene coma. Juan va al supermercado y es verdad que Ricardo visita a su madre. No, no se comparte a nadie. No se comparte ni a Juan ni a Ricardo. Nadie se está compartiendo. Entonces, Juan va al supermercado es la variable P. Ricardo visita a su madre es la variable Q. Es refutable que si no es negador externo, entonces no hay necesidad de abrir paréntesis. La negación externa se diferencia porque abres paréntesis, colocas un negador y abres paréntesis. Ahora sabes que es negador externo, pero si no es negador externo, no hay necesidad de abrir paréntesis, no hay necesidad. Es incierto que, negación, Francis Bacon escribió el Novum Organon y es incierto que, esta es la I, después lo vemos, Leibniz escribió Matesis Universalis. Así se formaliza. Tampoco son negadores externos. No son negadores externos. Igual la última. Tampoco. Es totalmente incorrecto. La lógica es una ciencia formal y, perdón, la lógica es una ciencia formal y es incierto que la matemática es una ciencia fáctica.
No son negadores externos, ¿por qué? En primer lugar, no tienen coma y segundo lugar, no se comparte a nadie. Muy bien, eso es la aplicación para las negaciones. Conjuntor. Ahí están las traducciones verbales del conjuntor y sus símbolos. Los copiamos en una ficha. Los copiamos porque con ellos vamos a trabajar en la práctica. Si no, no te dijera que lo copies. Ya los tenemos, hay que tenerlos ahí, una pequeña parte de la hojita, ahí nada más siguiendo nuestra ficha. Conjuntores lógicos o el compatibilizador, hay que copiarlo al toque, rapidito, son solamente 17. Que copiemos 4 por minuto, menos 3 minutos o 2 minutos nada más. A ver, muchachos, vamos a continuar. Bien, esas son las traducciones verbales de las conjunciones, ¿ya? Tenemos al incluso, al pero, al aunque, al igual que, al no obstante, como conectores de la conjunción más utilizados. Y ojo, hay que tener bastante cuidado con el uso del no solo. Cuando ustedes vean el no solo, ese de ahí va a estar acompañado siempre. Siempre va a estar acompañado de otra traducción verbal, por ejemplo, el también en este caso. Ya van a estar acompañados. El no obstante también, mira, ve, no es un negador, ya es una conexión de conjuntor. No solo y el no obstante, ya muchos piensan que es una negación por el hecho que tiene el no es así.
Muy bien, veamos en los casos de las conjunciones. A ver, primer caso, sujetos por predicados. Acá tienen que practicar todos. Tienen que practicar todos acá la separación de sujetos y predicados. ¿Cómo así? Mira, ve. Nosotros tenemos Rodrigo es ingeniero y médico. Ustedes tienen que separarlo en Rodrigo es ingeniero y luego decir Rodrigo es médico. Estamos separándolo en varias proposiciones con sentido completo. La siguiente dice, Roberto, aunque Ramiro son de Colombia y médicos. Nosotros tenemos que separarlo, decir Roberto es de Colombia, luego Ramiro es de Colombia. Luego decimos Roberto es médico y finalmente Ramiro es médico. Necesitamos 4 proposiciones, ¿lo ven? 4 variables. Siguiente, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son productores de cobre y zinc. Podemos decir, Perú produce cobre, Colombia produce cobre, Ecuador produce cobre y Bolivia produce cobre. Ahí hay 4 proposiciones. Luego de eso decimos Perú produce zinc, Colombia produce zinc, Ecuador produce zinc y Bolivia produce zinc. Y tenemos en total 8 variables que son 8 proposiciones simples. Hay que practicar bastante cómo es que se separa cada uno de ellos y cómo es que tiene sentido. Para que tú sepas cuántas proposiciones vas a tener al final de todo, para que tú sepas cuántas proposiciones vas a tener, es solamente multiplicar sujetos por predicados, como dice la premisa inicial, sujetos por predicados. ¿Quién es el que separa el sujeto del predicado? El verbo. El verbo que tú tienes acá separa el sujeto del predicado. Acá tenemos un solo sujeto y 2 predicados. Por eso es que tenemos 2 proposiciones, 1 por 2, 2. Acá nosotros tenemos 2 sujetos que son Roberto y Ramiro y acá tenemos 2 predicados que son Colombia y médicos. 2 por 2, 4. Ahí están las 4 proposiciones. Acá nosotros tenemos 4 sujetos en total y 2 predicados. 4 por 2 son 8 proposiciones. 4 proposiciones acá y 4 proposiciones acá. 8 proposiciones en total. Entonces, ¿cómo vas a saber cuántas proposiciones en total tiene tu enunciado? Multiplicando la cantidad de sujetos por predicados. A ver acá. Intentamos separarlo. Si intentamos separar acá, obviamente nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría lo siguiente. Pedro es administrador, Carlos es administrador. Luego, Pedro es peruano y Carlos es peruano, ¿verdad? Así ve, así nos quedaría. Abajo, Ana, Marta y Rosemary son enfermeras y profesoras. Ana es enfermera, Marta es enfermera, Rosemary es enfermera. Y luego, Ana es profesora, Marta es profesora, Rosemary es profesora. Y finalmente, Ana, Marta y Rosemary son hermanas. Esa es la separación que nosotros tenemos de cada uno de los enunciados. Y la última dice, Carlos y Juan son profesores. Carlos es profesor y Juan es profesor. Luego dice, son primos. Carlos y Juan son primos. Luego dice, que nacieron en Ecuador. Carlos nació en Ecuador y Juan nació en Ecuador. Y finalmente dice que viven juntos. Carlos y Juan viven juntos. Esa es la separación de sujetos con predicados para formar proposiciones simples y por ende formar variables. ¿Ya? Sujetos por predicados, no se olviden. Luego nosotros vamos a tener el uso de la palabrita respectivamente. Cuando ustedes tengan la palabrita respectivamente, se va a hacer de la siguiente manera. El primer sujeto con el primero. El segundo sujeto con el segundo predicado. Siempre que ustedes tengan la palabra respectivamente, será el primer sujeto con el primero. El segundo sujeto con el segundo predicado. Siempre. Ica, Guaura, Cascas producen vino, uva y miel respectivamente. Igual. El primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Siempre va a ser de esa manera, ¿ya? Cuando tenga la palabrita respectivamente. Esto se repite del anterior. Y cuando ustedes tengan la afirmación, la explicación o la manifestación de una persona, todo lo que está dentro de las comillas no se formaliza y se simboliza solamente como P. No se formaliza. Solo se coloca la variable P. Nada más. Y vamos a hablar ahora
el uso del no solo y el sino que. Te dije que el no solo siempre estará acompañado. El no solo va a estar acompañado del sino que. Y los dos van a formar una I. Tomás es médico, Tomás es técnico. Luego dice no solo, el no solo acá y el sino que acá. Y los dos se unen y te forman una I. Acá también. Los dos se unen y te forman una I. ¿Cuál es la diferencia entre la número 2 y la número 3? Que cuando el negador está después del no solo, es un negador interno. Es decir, te va a quedar negación de P y Q. Pero cuando el negador está antes del no solo, es una negación externa. De esa manera se trabaja el uso del no solo y el sino que. De esa manera. Por eso es que nosotros tenemos acá, por ejemplo, el no solo con el sino que de acá. Luego tenemos el no solo con el sino que también de acá. Y nosotros podemos tener la siguiente proposición. La lógica es abstracta, P, sino que también la lógica es conceptual, Q. ¿Verdad? Y este es falso, que está antes de este no solo. Antes, negador externo. Y luego dice, sino que es una I, es ciencia e idética. Así se formaliza dicha proposición. Muy bien, entonces, miren. Me están escribiendo algunos que no entienden lo de acá, me dice. Miren, ve, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Miren, el no solo que nosotros tenemos acá, siempre tendrá su pareja. Siempre va a tener su pareja. Y su pareja está acá, ve, en el sino que. Ahí está su pareja, los dos de verde. Luego tenemos otro no solo que está acá, ve, de color azul. Y su pareja está acá, ve, el sino que también. Entonces, ellos dos tienen que estar juntos. Y luego los dos de color verde también tienen que estar juntos. Así, uy, vamos acá. Los dos de color verde también tienen que estar juntos. ¿Lo ven? El azul, el no solo, sino que también de color azul, van a formar una I. La lógica es abstracta, es P. La lógica es conceptual, es Q. Y este negador que ustedes ven acá, miren, es falso, que está antes del no solo. Cuando el negador está antes del no solo, es una negación externa. Es una negación que solamente afecta a lo de color azul. Solamente va a afectar a lo que está de color azul. Listo, ya negué a lo que está de color azul. Ahora me falta el no solo de color verde. Me falta el no solo de color verde, cabe. Le coloco la I. Y finalmente es ciencia e idética. Es ciencia e idética sería R. Y así sería la formalización. No se olviden, siempre el no solo con el sino que. Siempre el no solo con el sino que. Si el negador está antes del no solo, es un negador externo. Si el negador está después del no solo, es un negador interno. Luego tenemos el disyuntor débil. Acá tenemos las traducciones verbales del disyuntor débil, que son pocas ya, mira. El disyuntor débil tiene solamente estas traducciones verbales. A menos que, o también, salvo que, excepto que, incluso, a no ser que. Ahí tenemos las traducciones verbales de la disyunción débil, que también debemos anotarla, que también debemos tenerla para que nosotros podamos aprender y nosotros podamos resolver los ejercicios de formalización. Una vez que ustedes tienen esto, tienen estas traducciones verbales, vamos a ver cómo es que se utilizan, ¿ya? ¿Cómo es que se utilizan? A ver. A ver. Basta que nosotros veamos
el uso de la no ser que, la menos que, el salvo que, solo lo que vamos a hacer es colocar el conector. ¿Cuál es el conector? Este de acá es el conector, mírame. Ese es el símbolo. Vamos a colocar eso nada más. Y ojo, hay que tener bastante cuidado con las explicaciones. Cuando ustedes les explican algo, esto no se formaliza, mira. Es como... A ver, el O también llamado oxilita. Por ejemplo, yo te digo Miguel Grau, o también llamado, el Caballero de los Mares. En realidad te estoy hablando del mismo personaje, que no hay necesidad de colocarle P o Q, porque te estoy hablando de la misma persona. Entonces, a eso me refiero con una explicación. Por ejemplo, Trujillo, o también llamada la capital de la primavera. Me estoy refiriendo al mismo, a lo mismo. Entonces no hay necesidad de colocarle otra nueva variable. Se simboliza simplemente con una sola, porque es una explicación. Acá tengo una explicación, mira. Acá también tengo una explicación. Y esto no se formaliza a pesar que veas a la O. Esto no se formaliza a pesar de que lo veas a la O. Mira, acá también no se formaliza. ¿Lo ven? No se formaliza. Entonces, las explicaciones no se formalizan. ¿Qué más? Hay que tener cuidado con el excepto y el excepto que. El excepto es una I que niega. El excepto que es una O. Es muy diferente, mira. El excepto es una I que niega, el excepto es una I que niega y el excepto que es una O. Acá dice, la física es una ciencia exacta, P, excepto que una O. La matemática también. Acá abajo dice, la física es una ciencia exacta, P, excepto una I que niega, la matemática. Hay una gran diferencia entre el excepto y el excepto que. Mucho cuidado con eso, no se vayan a confundir. Y bueno, pues lo demás es lo mismo que sujetos y predicados, solamente que ahora cambia el conector por una O. Dice Pedro, a menos que Carlos son administradores, ¿lo ves? Pedro es administrador, Carlos es administrador, y lo que está cambiando acá simplemente es el conector, mira, a menos que el IO también, que es una O, el excepto que, ya, el salvo que es una O. Por acá tenemos el y bien o también, que es una O, la O misma y el excepto, bueno, es una I que niega, ¿ya? Pero el excepto que, ese es una O. Ya, lo demás se formaliza igual. La bidisyunción, conectores, ahí están los conectores para la bidisyunción. O bien, a menos que únicamente, no equivale, ya bien, o solo, el salvo que exclusivamente, salvo que necesariamente. Aquí están las traducciones verbales de los bidisyuntores, perdón, de los bidisyuntores. Y lo que vamos a hacer, pues, es identificarlos. El perro es un cuadrúpedo, salvo que solo. Esta es una O fuerte, ese es su símbolo. O al inicio y O en el medio es una O fuerte y ese es su símbolo. A no ser que únicamente es una O fuerte y este es su símbolo. Ya bien es una O fuerte y este es su símbolo. El O exclusivamente también este es su símbolo. El no equivale una bidisyunción, este es el símbolo y el excluye también una disyunción. Ese es el símbolo. Nada más. Los reconocemos, hay que aprenderlos. Y por último, el uso del contenido dentro de una proposición. ¿Cómo se utiliza el contenido en una proposición? Ustedes van a ver dos sucesos que ocurren con la O débil. Dos sucesos que ocurren con la O débil. Dos sucesos. Si estos dos sucesos pueden darse al mismo tiempo, es una O débil. Si estos dos sucesos no pueden darse al mismo tiempo, es una O fuerte. Vuelvo a repetir. Si no se pueden dar los dos al mismo tiempo, es una O fuerte. Y en cambio, si se pueden dar los dos al mismo tiempo, es una O débil. Veamos. Pregunta por ustedes.
ya que están durmiendo. Pregunta. El Perú es un país sudamericano. El Perú es un país europeo. ¿Se pueden dar los dos al mismo tiempo? Es decir, ¿se puede decir no que se el Perú es un país sudamericano y europeo al mismo tiempo? No. No. Entonces, como no se pueden dar los dos al mismo tiempo, esta es una O fuerte. ¿La ballena es un cetáceo o un reptil? Si no se pueden dar los dos al mismo tiempo, es una O fuerte. O fuerte. ¿Rodrigo nació en Cajamarca o en Trujillo? ¿Se pueden dar los dos al mismo tiempo o no? No, No. es una O fuerte también. Tú no puedes nacer en dos lugares, pues hoy, en uno nada más. ¿El león es un carnívoro o un rumiante? ¿Puede ser los dos al mismo tiempo, o sea, carnívoro y rumiante al mismo tiempo? No, es una O fuerte. Cuando no se pueden dar los dos al mismo tiempo, se trata de una disyunción fuerte. Como en estos casos. P-O fuerte Q. P-O fuerte Q. P-O fuerte Q. Y P-O fuerte Q. O A-O fuerte B también. Ese es el uso del contenido. Esas son las disyunciones o bidisyunciones. Vamos a hablar ahora de las condicionales. Vamos con las condicionales. Un tema muy teórico, ¿ah? A ver. Vamos con las condicionales. A ver, las condicionales tienen, para muchos tienen problemas con las condicionales. ¿Por qué? Porque las traducciones verbales de las condicionales como que les engañan, ya que puede ser un implicador, ya que puede ser un replicador. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de aprenderse las condicionales? Encontrando causa y efecto. Por ejemplo, si la causa está al inicio y el efecto después, es un implicador. Si el efecto está al inicio y la causa después, es un replicador. ¿Por qué? Porque la causa siempre va hacia el efecto. Porque la flechita siempre sale de la causa y apunta al efecto. Porque la flechita siempre sale de la causa y apunta al efecto. Entonces, para que tú sepas si es un implicador o para que ustedes sepan si es un replicador, es necesario identificar dónde está la causa y dónde está el efecto. ¿Ya? Miren, vean, acá tenemos dos ejemplos. A ver. Dice, dado que las aguas del mar se calientan, se producen lluvias en la sierra. Se producen lluvias en la sierra, dado que el agua del mar se calientan. Entonces, en el primer ejercicio, tenemos una relación de causa-efecto o efecto-causa. A ver, primer ejercicio. Dado que las aguas del mar se calientan, entonces se producen lluvias en la sierra. ¿Cuál es la relación? ¿Causa-efecto o efecto-causa? Causa-efecto. 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 Y tú sabes muy bien que la flechita sale de la causa y apunta al efecto implicador. Ahí tienes un implicador. Segunda proposición, segundo esquema. ¿Cuál es su esquema? Causa-efecto, efecto-causa. Causa-efecto, Efecto-causa. efecto-causa. Efecto causa. Efecto ahora y causa después. ¿No? Efecto-causa. Y cuando tú tienes un efecto-causa, hay un replicador. O sea, todo va a depender de la posición. Mira, estoy hablando de la misma proposición. No he cambiado para nada la proposición, solamente la he cambiado de lugar. Pero la proposición sigue siendo la misma. Entonces, ¿de quién depende que sea un implicador o un replicador? De la posición de la causa y el efecto. Practiquemos, a ver. Muchachos, quiero que ustedes
A ver, una señorita, ¿ya? Una señorita. Una señorita que quiera participar acá, que me levante la mano. Y lo que vamos a hacer simplemente es ver si es una relación de causa-efecto o efecto-causa, nada más, ¿ya? Yo lo voy a ir encerrando mientras alguien se anima, a ver. Ya, listo. Ya los encerré. Esta es la primera y esta obviamente es la segunda. Entonces, en la primera, nadie, no hay señoritas. No, bueno, no hay problema. Son replicadores. ¿Cuál es la relación en la primera, Rachel? ¿Cuál es la relación? Efecto causa. Efecto causa. A ver, efecto, vamos a ver si es cierto. ¿Ah? Me están mintiendo. Efecto causa. A ver, el efecto es que me sentiría muy contento. La causa es que me acompañes al cine. Claro, ¿no? La causa, efecto. Muy bien. Y de la causa sale la flechita hacia el efecto replicador. Y en el siguiente caso, ¿cuál es el esquema? ¿Efecto causa o causa efecto? Causa Causa efecto. efecto, causa efecto. Causa efecto. Y hemos dicho que la flechita sale de la causa y apunta al efecto. Ahí está. Todo depende de la posición de la causa y el efecto. Número 2. ¿Cuál será el Causa-efecto. esquema que tiene la número 2? Causa-efecto. 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 A ver si es cierto. Causa-efecto. A ver, la causa será que tú quieras salir y el efecto será que pase por ti a las 6. ¿Está bien o no? No. O la causa será que pase por ti a las 6 y el efecto que tú quieras salir. Causa-efecto, efecto-causa. Causa-efecto, efecto-causa. Causa-efecto. Causa efecto. Causa-efecto, ¿no? Causa-efecto. Muy bien, implicador. Y el de abajo es al revés, ¿correcto? Este es el efecto-causa. Efecto, causa. El otro también es efecto causa. Entonces, si el de acá es efecto-causa, la flechita sale de la causa y apunta al efecto, ¿no? Así me quedaría un replicador, ¿correcto? Siguiente, el tercero. Efecto causa. Efecto. Y la causa es que me prometa ser puntual. ¿Qué conector sale? Replicador, ¿no? Replicador, ¿no? Replicador. Y el último que dice, cuando me prometa ser puntual, la causa ahora está acá. Causa. Ahora está la causa acá, causa. Y efecto. Y luego está el efecto, ¿no? Y luego está el efecto. Y cuando la causa está primero y el efecto después es un implicador. Implicador. Entonces, profe, la relación de poder colocar causa-efecto o efecto-causa, la relación de poder saber si es implicador o replicador depende bastante de la posición de la causa y el efecto. Pero ¿saben lo que sucede? Que a veces leyendo la proposición, uno como que a veces se complica, como que tienes dudas. Dices, ¿será esa la causa? ¿Será ese el efecto? Y comienzas a tener dudas. Para que eso no suceda, quiero que se den cuenta de lo siguiente. En la primera, en la de arriba, en la 1, hay una palabra, una palabrita, una traducción verbal, que cuando la causa ha cambiado de lugar, también ha cambiado de lugar junto con la causa. Se ha pegado a la causa y no se ha separado de ella. ¿Cuándo? Sí. El sí, ¿verdad? El sí. La palabrita sí
está pegada a la causa. Y cuando la causa se ha movido de lugar, la palabrita sí también se ha movido con ella. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabrita sí es sinónimo de causa. La palabrita sí es sinónimo de causa. Entonces, si la causa está al inicio, muchachos, si la causa está al inicio, implicador, ¿verdad? Si la causa está al inicio, implicador, ¿verdad? Sí. Y si la causa está en el medio. Si la causa está, o sea, si la palabrita sí está al inicio, eso quiere decir que la causa está al inicio, implicador. Y si la palabrita está en el medio, como acá, quiere decir que la causa está al final. ¿Y qué resulta? Replicador. Replicador. ¿Lo ven? Replicador. Entonces, no hay necesidad de leer la proposición. Simplemente tienen que identificar en dónde está la palabrita sí que nos indica causa. ¿En dónde está? Miren, 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 miren. Ahí está. Y dígame, el sí al inicio indica que la causa está al inicio. Y si la causa está al inicio, esto es un... Si la causa está al inicio, esto es un... Implicador. Replicador. Implicador. Replicador. Implicador. Implicador. Un implicador. ¿Acaso he leído lo que decía la proposición? No, ni siquiera he leído lo que decía la proposición. Solamente identifiqué dónde está la palabra sí. Siguiente, en el azul, ¿dónde está la palabrita sí? Replicador. Y eso quiere decir que la causa es la que está al final. Si la causa es la que está al final, ¿qué cosa es lo que está al inicio? El efecto. El El efecto. efecto. Y eso es un replicador. ¿Lo ven? Replicador, replicador. Igual para los últimos. El sí acá está en el medio. Mira, mira, mira. El sí en el medio. ¿Qué cosa era el sí en el medio? Replicador. Replicador. ¿Y qué cosa era el sí al inicio? Implicador. Implicador. Entonces, la relación de causa y efecto, efecto causa, implicador o replicador, se basa principalmente en las traducciones verbales de causas y efectos. Si la causa está al inicio, es implicador. Si la causa está al final o en el medio, es replicador. Vamos a tener, muchachos, algunas palabritas que son sinónimos de causa. Ahí está, mírame. Esas son las palabritas que son sinónimos de causa. El sí me indica causa. El por qué me indica causa. El cómo me indica causa. El cuándo, el cada vez que, dado que, puesto que, ya que, me indican causa. Todos ellos me indican causa. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes a la palabrita sí al inicio, significa que la causa está al inicio y es un implicador. Si tú tienes a la palabrita sí en el medio, indica que la causa está al final y es un replicador. Si tú tienes a la palabrita cuando al inicio, tienes un implicador. Pero si tienes a la palabrita cuando en el medio, eso es un replicador. ¿Ok? Todo depende de la posición de la causa y el efecto. Todo, todo. Todo depende, ¿ya? Todo depende de la posición de la causa y el efecto. Entonces, miren acá, miren acá, miren acá. El sí está al inicio. Eso quiere decir que la causa está al inicio, implicador. En el otro, el sí está al final. La causa está al final, replicador. El siempre que está al inicio, implicador. El siempre que está al final, replicador. El por que está al inicio, implicador. El por que está en el medio o al final, replicador. ¿Lo ven? De esa manera nosotros podemos identificar entonces si se trata de un implicador o de un
replicador. Igual acá, el cuando al inicio es un implicador, el cuando en el medio un replicador. El dado que al inicio un implicador, el dado que en el medio un replicador. Puesto que al inicio implicador, puesto que en el medio replicador. La posición. Apréndanse nada más el sí, porque, cómo, cuándo, sí, porque, cómo, cuándo y el cada vez que, dado que, puesto que, ya que, siempre que. Apréndanse esas palabritas, ¿ok? Que van a ser sinónimo de causas. Así como hay palabras que son sinónimos de causas, también hay palabras que son sinónimos de efectos. ¿Cuáles son? El solo sí, el solo cuando, el sí solamente, el en consecuencia, el se concluye y el se deduce. ¿Ok? Esas son también de efecto. Estos te indican efecto, muchachos, efecto. Y el efecto viene de una causa. La puntita de la flecha siempre va hacia el efecto. Pregunta. Si el solo sí me indica efecto, si el solo sí me indica efecto y el solo sí aquí está al inicio, eso quiere decir que el efecto está al inicio. Pregunta, ¿implicador o replicador? Replicador. 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 Replicador porque la puntita de la flecha siempre va hacia el efecto. El solo sí me indica efecto. Esto quiere decir que el efecto está al final. Si el efecto está al final, la causa es la del inicio y eso es un Implicador. 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 ¿Se dan cuenta, muchachos? ¿Se dan cuenta que todo depende de la posición del conector? Si está al inicio, es un replicador. Y si está en el medio, es un implicador. Ahí hay ejemplos. ¿Ve? El sí, el solo sí al inicio, replicador. En el medio, implicador. El solo cuando al inicio, replicador. En el medio, implicador. Él se deduce de la misma manera, al inicio implicador, perdón, replicador y en el medio implicador. Se concluye al inicio replicador y en el medio implicador, y él en consecuencia implicador y luego replicador, ¿verdad? Ahí está, implicador y luego replicador. Todo depende de la posición, la palabra puede ser la misma, pero todo siempre va a depender de la posición del conector lógico. Bueno, esas son las condicionales. ¿Ok? Las condicionales. Luego tenemos de esto casos especiales. Miren, mucho cuidado con esto. Cuando aparece un negador después de la condicional, es una negación interna. Y si aparece un negador antes de la condicional, es un negador externo. ¿Bien? Es una negación externa cuando aparece antes de la condicional y es una negación interna cuando aparece después de la condicional. ¿Qué más? El A implica es un implicador. El A replica es un replicador. Y el A no implica es la negación externa de un implicador. Mucho cuidado, hay que aprenderlo eso. Y el A no replica es la negación externa de un replicador. ¿Lo ves? No replica. No implica, no replica. Negaciones externas de los conectores. Vamos a hablar para terminar de la condición suficiente y la condición necesaria. Cuando nosotros hablamos de la condición suficiente, hay dos maneras de poder identificar si es implicador o replicador. La primera de las maneras es reemplazando la palabra condición suficiente por causa. Reemplazando la palabra condición suficiente por causa. Y es decir, es causa A para B. Es causa A para B. Y luego podemos decir, es causa A para AB. Es causa para A. Es causa para A, B, replicador. Es causa para A, B, replicador. Luego dice A es causa para B. A es la causa para B. Y finalmente dice para A es causa B. Para A es causa B. Esa es la primera manera. La otra manera es la flecha siempre apunta al para. La flecha apunta en dirección al para. Apuntamos para acá.
apuntamos para acá, apuntamos para acá y apuntamos para acá. El para, ¿lo ves? El para, siempre el para. Aquí está, voy a encerrarlo. Uy, se me movió. Acá el para y acá el para. Apuntamos, la flecha apunta al para hacia acá, la flecha apunta al para hacia acá, la flecha dice apunta hacia el para, entonces de acá para acá, y si la flecha apunta al para, entonces sería de acá para acá. Así lo tendríamos, ¿ok? Dos maneras de encontrar condición suficiente y condición necesaria. La primera, condición suficiente, lo reemplazo por causa. La segunda, la flecha apunta al para. Y en la condición necesaria de la misma manera. La condición necesaria de la misma manera. Lo reemplazamos por consecuencia y leemos. A es consecuencia para B. Es consecuencia para A, B. A es consecuencia para B. A es consecuencia, perdón, y el de abajo dice, para A es consecuencia B. Para A es consecuencia B. ¿Y cómo es que se hace la otra manera? La palabrita sale del para. ¿Ya? La palabrita sale del para, la palabrita sale del para, la palabrita sale del para, y la palabrita sale del para. Esa es la condición suficiente y la condición necesaria. Dos maneras como tú te los puedes aprender. Reemplazando condición suficiente por causa y reemplazando condición necesaria por consecuencia. O la puntita de la flecha apunta o la puntita de la flecha va en dirección al para la condición suficiente y la puntita de la flecha llega al para en la condición necesaria. Bien, ahí está, miren, ahí está. Y por último, las bicondicionales, muchachos, hay que aprendernos estas traducciones verbales, hay que tenerlas en una hojita, ¿ya? No hay nada como modelos acá, ahí nada más termina. Bicondicionales, ahí nada más termina. ¿Ya? Y esos son los conectores, nada más. Y la daga de Schiffer también con el incompatibilizador, solamente un par de conectores en cada uno de ellos, nada más. El inalternador o el incompatibilizador. Inalternador o también conocido como la daga de Schiffer y el incompatibilizador también conocido como la barra de Nikodym. ¿Ok? Listo. A ver. Muchos de ustedes quieren esto. No escriban al chat. Voy a enviarles la clase de la mañana y la clase de ahora. No escriban al chat. No se apuren. Ahorita les mando. A ver. Sonó como una selva, profesor. Lo estoy buscando y no lo encuentro. Lo siento, no lo encuentro. En la mañana lo guardé y no lo encuentro. A ver, acá tal vez. No, no está. A ver.